En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues para disminuir la cantidad de gente en la misa de esta hora, de las 8, los queremos invitar a que asistan a otra misa que habrá a partir del próximo domingo a las 9:10 de la mañana en la capilla. Si ven que aquí no caben, pues pueden esperarse para la misa de las 9:10 en la capilla de San Juan Bosco, a partir del próximo domingo. Muy bien, pues Jesús entra a esta ciudad de Naín y entonces ve este acompañamiento a una viuda que lleva a su hijo en una camilla para enterrarlo. Y entonces se acerca y le dice: no llores. Y todo se detiene. Y de pronto ya la mujer es capaz de ver bien. Porque hasta ese momento la mujer solo veía desde un punto de vista humano y comenzó a ver las cosas de un punto de vista divino o sobrenatural, que es a lo que estamos llamados nosotros. ¿Sí? Entonces, ojalá y con lo que voy a decir ustedes se den cuenta o descubran si ven bien o no ven bien, porque todos los problemas, las dificultades, el sufrimiento, el dolor, tienen como causa el pecado, incluso tienen como causa el no saber ver bien las cosas. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que la fe nos aproxima al conocer de Dios. La fe nos acerca a la forma en que Dios ve las cosas. Si nos preguntamos, ¿para qué es la fe? La fe es para ver las cosas como Dios las ve. La fe no es para que nos vaya bien, ni mal, ni para que Dios nos arregle los problemas. La fe es para poder llegar a ver bien la realidad. Entonces, la fe nos lleva a participar en la vida de Dios, en el pensamiento de Dios, a apreciarlo todo y a verlo todo como si lo viéramos con sus ojos. Por eso Santo Tomás de Aquino dice: omnia quasi oculo Dei intuemus, como si viéramos todo con los ojos de Dios. Esa es la fe. Cuando no vemos todo con los ojos de Dios, todo se vuelve dolor, distracción, dificultad y sufrimiento. Entonces, la participación mediante la fe en la vida de Dios nos lleva a entender la realidad de forma muy diferente. La fe debe cambiarnos la visión. ¿Sí? Entonces, comenzamos a ver a Dios, comenzamos a ver la realidad, comenzamos a ver los demás, los acontecimientos, con una nueva visión sobrenatural. ¿Sí? Entonces, poco a poco, la fe quiere llevarnos a ver cuál es la causa primera, quién es Dios y quiénes son las causas segundas, que son todos los demás, los acontecimientos, la tierra, las cosas. ¿Sí? Entonces, porque lo que ahorita ustedes ven
no es toda la realidad. El hecho de que estén aquí en misa este domingo y estén vivos, respirando, significa que no vemos toda la realidad. ¿Sí? O sea que apenas si vemos las causas segundas, vemos acontecimientos sin sentido, separados, dolorosos, vemos personas con dificultades, vemos enfermedades, vemos corrupción. ¿Por qué? Porque no vemos bien. ¿Sí? Entonces, es por eso que las dificultades que aparecen en la vida siempre están relacionadas con la falta de fe. Las dificultades que aparecen en la vida siempre están relacionadas con la falta de fe. Sí. Entonces, la fe quiere hacernos participar de la virtud, del poder, de la vista de Dios, para ver las cosas como son en realidad. Sí. Entonces, la fe nos capacita para pensar como Dios, para pensar así, tanto de nosotros mismos, de los demás, de los acontecimientos, de las dificultades. Y así, poco a poco, vamos armonizando nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Nos vamos identificando con su pensamiento. A muchas personas, Dios les da el beneficio de poder llegar a ver bien desde el principio, que no son muchas. A la inmensa mayoría, Él tiene que dejarnos sufrir para que el dolor purifique la visión y nos acostumbremos poco a poco a ver como Dios ve las cosas. El fin de nuestra vida es pensar como Cristo, ver como Cristo, amar como Él, pensar como Él. Entonces, si comenzamos a ver con los ojos de Dios, el mundo que nos rodea comienza a hablarnos. Las personas, los acontecimientos, las dificultades comienzan a decirnos algo. La belleza, la poesía, un atardecer, la sonrisa de un niño. Si esa voz, si nuestra fe es débil, esa voz del mundo que nos rodea a nosotros, en vez de hablarnos, nos causa distracción y dolor y dificultad. Ya se dan ustedes cuenta que la fe determina cómo vemos y cómo respondemos. Porque a través de todas las cosas, si creemos, a través de todas las cosas Dios nos habla y se hace presente a nosotros. En cambio, con el aumento de la fe, se produce todo lo contrario. El mundo empieza a hablarnos de Dios. ¿Sí? Entonces, la realidad es el motivo, el signo o el instrumento. La realidad y el tiempo se convierten en instrumentos para yo ver a Dios, para yo pensar como Dios, para ver como Dios ve las cosas. Entonces, la fe nos posibilita descubrir las huellas de Dios en las cosas, el paso de Dios por la vida de cada uno de nosotros. Si yo les pregunto, ¿han visto ustedes el paso de Dios por su vida?
Pues me dirán, bueno, cuando tuve a uno de mis hijos, sí, cuando encontré trabajo, cuando compré la casa. Bueno, ¿y por qué solo cuando son cosas fáciles o alegres? Y no lo demás, porque les falta fe. Cada momento de nuestra vida está impregnado de esta presencia de Dios que nos ama y nos obsequia, nos ama y nos da, pero nosotros estamos entretenidos. Las cosas, en vez de hablarnos, nos entretienen. ¿Sí? ¿Qué significa vivir entonces con fe? Significa advertir, darnos cuenta de esa presencia incesante que nos ama y nos obsequia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tiempo? Pues el tiempo es simplemente esta presencia de Dios escrita con mayúscula. Es la presencia de Cristo en nuestra vida. Ese es el tiempo. Si se preguntan, ¿qué es el tiempo? El tiempo es la presencia de Cristo en mi vida. No es otra cosa. ¿Y qué hace Cristo en tu vida? Te ama y te obsequia. ¿Sí? Es como llegar a ver una de estas alfombras árabes, no sé si ustedes las conocerán, que son muy caras. Por detrás de la carpeta, de la alfombra, ustedes ven un montón de nudos, de hilos de todos colores, sin sentido, sin forma. En cambio, por otro lado, ustedes ven la figura formada. Pues así es su vida. Si lograran ver la alfombra por los dos lados, pero nos centramos solo en lo humano, en lo que causa dolor sin sentido. ¿Sí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios siempre equivale a su bien. La voluntad de Dios es su bien, el bien de ustedes. Y si usted dice, bueno, ¿por qué me duelen las cosas? ¿O por qué sufro en la vida? Pues porque no logran ver el bien, que es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Por qué su voluntad equivale a nuestro bien? Pues simplemente porque Dios es amor. Dios es amor. Con cada acontecimiento trae dos cosas. El acontecimiento en sí, que puede ser bueno o puede ser malo, no hace la menor diferencia. Lo que el acontecimiento trae de bueno es su gracia, la gracia de Dios. Porque dice San Pablo, en Él existimos, nos movemos y somos. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús afirmaba que todo es gracia. Cualquier cosa que suceda en nuestra vida, está relacionado con nuestro bien. Si ustedes no lo ven así, les falta fe. Sí. Ciertamente que el mal no puede ser una gracia, pero a pesar de no ser una gracia, Dios saca cosas buenas del mal. Sí. Incluso del pecado. Entonces, Él está presente en nuestra vida, independientemente de lo que hagamos. Y el tiempo es el sacramento de nuestro encuentro con Dios y con su misericordia. Si cada momento interpretáramos
¿qué es lo que pasa? Viviríamos con un profundo agradecimiento constantemente. ¿Sí? Si interpretáramos de esta manera todo momento, nacería en nosotros una continua oración espontánea, porque Dios está junto a nosotros, nos ama y nos obsequia, independientemente de lo que esté pasando, porque eso no importa. Sí. Entonces, Dios está presente en todo, de Él depende todo, en sus manos está el destino de los pueblos, de las personas, del mundo. Y de esto nos damos cuenta gracias a la visión de la fe. ¿Recuerdan a San Francisco de Asís? ¿Qué visión tenía San Francisco de Asís? Que si camina por el monte y el aire le toca la cara, y en eso él se da cuenta que es Dios quien lo toca y se lo agradece, pues es porque tenía fe, porque veía a Dios. ¿Sí? Entonces, todo es don y somos obsequiados continuamente por Dios. No ha habido hasta este momento ningún momento de su vida en que Dios no les esté dando algo para su bien. Pero como no hemos logrado subir a tener esta visión de las cosas sobrenatural, no vemos más que acontecimientos separados, despegados, sin sentido, que nos hacen sufrir. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús les tenía terror a las arañas. Y ella lo dice: el miedo a las arañas me acercó a Dios, me ayudó en mi camino hacia Dios. Aquel miedo fue un don para mí, fue un talento para mí, dice Santa Teresita. Entonces, hay ciertas situaciones, las ha habido siempre y las seguirá habiendo en su vida, que les causa estrés y dificultad a ustedes. ¿Qué harán con ellas? ¿Qué van a hacer ustedes con esas situaciones que les causan estrés? ¿Las usarán para bien o para mal? Porque todo, al final del día, todo es para nuestro bien y todo nos sirve para nuestra santificación. Si el sufrimiento nos abruma, si las dificultades son muy desagradables, pues todo es un conjunto de ayudas, de obsequios, de cariño. Y nosotros, ¿verdad?, con frecuencia actuamos como niños, que ni sabemos lo que queremos ni vemos lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, la fe es una participación en la visión de Dios. Y Él nos ve de una manera muy distinta. ¿Sí? Entonces, si viéramos, si creemos, si tenemos fe, es como si tuviéramos prestado los ojos de Jesús, como si viéramos cada día y toda nuestra vida con sus ojos, que sería otra cosa muy distinta de lo que vemos. Solamente si empezamos a comprender que todo es don y obsequio, pues veremos que el sufrimiento, a la luz de la fe, es cruz, que viene a transformarnos, a ayudarnos, a elevarnos, a desprendernos. Entonces, a veces no es que nadie puede decir
Padre, es que tengo tantos problemas. Tu único problema es la falta de fe, de visión sobrenatural. ¿Sí? Entonces, Jesús puede ver su vida de ustedes. Puede verla posiblemente llena de fracasos, de dificultades, de frustraciones, de conflictos, de preocupaciones. Pero Él jamás se entristece por eso. Él ve las cosas con alegría, esperando que ustedes se aprovechen de todo lo que pasa y que den fruto. Y por eso Santa Teresita decía: amo todo lo que Dios me da. En una oración larga que compuso Santa Bernardita, una de las niñas que vio a la Santísima Virgen en Lourdes, en 1858. Ella se muere en 1879. Y si ustedes saben su historia, pues es muy difícil, ¿verdad? Porque la maltrataron. Le fue muy mal haber visto a la Virgen. Pero dice, por la pobreza en la que vivieron mis padres, por los fracasos que tuvimos, porque se descompuso el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos y ovejas, por mi constante cansancio, te doy gracias, Jesús. No sabré agradecerte, cómo agradecerte, si no es en el paraíso, por los días en que viniste, porque te mostraste a través de tu Santísima Madre. Te doy gracias por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí una impostora, por alguien que trataba de hacer negocio. Te doy gracias, Señor. Por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y mi estupidez, te doy gracias. Porque si hubiera existido en la tierra otra niña más ignorante y estúpida, tú la hubieras elegido. Te doy gracias porque mi madre murió lejos, por el dolor que sentí cuando mi padre se burló de mí. Te doy las gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, y que colmaste de amargura y de dolor. Te doy gracias por las hermanas que con sarcasmo me decían: qué bueno que no soy tú, qué bueno que no soy Bernarda. Agradezco haber sido la Bernarda a la que amenazaron con llevarla a la cárcel, porque vi a la Santísima Virgen. Agradezco que fui una Bernarda tan pobre y tan miserable, que cuando la gente me veía, decía: ¿acaso es ella? Te doy gracias por el cuerpo que me diste, digno de compasión, lleno de enfermedades, por mi enfermedad que arde como el fuego y que quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores, por mi fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches, por tus relámpagos, por tus rayos, por todo. Así le agradece esta niña lo que Dios le dio, porque lo vio como oportunidad, como don
como obsequio para ella. Pues dejemos que la fe nos ayude a ver mejor, a ver a Dios, a ver con sus ojos, porque todo lo armonice y nos vayamos poco a poco acostumbrando a verlo todo como lo veremos después, cuando estemos en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.